Continuamos con el estudio de cartas del diablo a su sobrino. En la carta del día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, así que te invito a que te quedes hasta el final y puedas compartir con nosotros y sacar unas enseñanzas prácticas de este tema. En esta carta, Escrutopo habla a Orugario acerca del placer. Y es interesante porque le dice que el tema del placer puede ser muy explotado en su paciente, en el creyente, para alejarlo de su fe cristiana. Hasta este punto, Escrutopo ha dado un sinnúmero de consejos a su sobrino Orugario para que aleje a su paciente de la fe cristiana. Y cada uno de estos consejos han ido atacando el carácter del paciente, para que él vea o piense o se dé cuenta de que la fe es algo que él no necesita y debe dejarlo de lado. En el estudio de hoy habla un poco acerca de la lujuria, diciendo que puede ser bastante bien usada para que el paciente desvíe su atención de lo que realmente importa y se concentre en satisfacer sus propios placeres. Escrutopo dice claramente que el placer no ha sido algo que ellos como demonios o Satanás inventaron, sino que ha sido un invento de Dios creado para que nosotros los humanos lo disfrutemos. Pero este placer es bien usado por Satanás para alejarnos y quitar nuestra vista de aquel que creó ese placer. Escrutopo también dice que la idea es hacer que su paciente se concentre en satisfacer sus propios deseos y sus propias pasiones y que se desconcentre de los demás o de su relación con Dios. Y en cartas anteriores hablamos también del deseo de Satanás por hacer que nosotros desechemos la oración como una fuente de comunión íntima con Dios. Entonces, hasta este punto llegamos a ver que el placer, al ser creado por Dios para que nosotros lo disfrutemos, es bien utilizado por Satanás al hacer que nosotros lo disfrutemos o lo explotemos en grados, momentos o formas que Dios no permite. Y cuando usamos el placer de esa forma, apartamos nuestra vista de Dios y no le agradecemos por esa capacidad que nos ha dado de disfrutar las cosas, sino que nos centramos en nosotros mismos, en satisfacernos a nosotros mismos y dejar a Dios de lado. Y ese es el objetivo de Satanás, que corramos hacia nuestros propios deseos y desechemos lo que Dios quiere para nosotros. Y esto me trae a memoria un versículo que está en Jeremías 2:13 que dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En esta carta Escrutopo menciona que es divertido ver cómo el ser humano busca más placer cuando no recibe. Es decir, que corre tras satisfacerse a sí mismo, pero no recibe lo que quiere y aún así sigue corriendo atrás de donde no debe correr. Es parecido a lo que nos dice este versículo en Jeremías, que el pueblo de Dios desechó a Dios, que es la fuente de agua viva, y cavó para sí cisternas rotas que no retenían agua. Es decir, dejaron de lado lo que realmente les iba a satisfacer para correr detrás de cosas que no les iban a satisfacer en absoluto. Así que quiero invitarte a pensar, ¿estás corriendo detrás de tus propios deseos y autosatisfacción o estás corriendo detrás de la voluntad de Dios? Recuerda que fuera de la voluntad de Dios nosotros nunca vamos a encontrar la verdadera satisfacción que necesitamos. Recuerda que detrás de los placeres que perseguimos nunca vamos a encontrar la verdadera satisfacción que necesitamos, sino solo en Dios, que es el que creó todo lo que nosotros necesitamos y sabe cómo satisfacer cada una de nuestras necesidades. Que Dios te bendiga.